Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto volver a encontrarnos. También quiero darle la bienvenida a nuestras autoridades de Uninorte, gracias por acompañarnos, profes, y también a las demás docentes de otras asignaturas que hoy nos acompañan. Muchas gracias. A los chicos que están aquí también, a las estudiantes, buenas noches. Pero también buenas noches a una persona muy especial y muy querida, muy admirada en lo personal, como también muchos de ustedes aquí presentes. Porque Estela Ruiz Díaz, quien hoy nos acompaña, es una profesional clase A, que tiene mucho para contar, mucha experiencia, desde los medios que le toca compartir su conocimiento, sus opiniones, su perspectiva. Así que, Estela, buenas noches. Buenas noches. Disculpen la llegada tardía, se me complicó acá. La decana sabe que venir de Fernando de la Mora es complicado, así que bueno, mis disculpas porque soy una obsesiva del horario, pero esta vez no puedo ser, así que muy buenas noches a todos y gracias por estar acá nuevamente. Hagámoslo sin Estela. Sí. Voy a dar una pequeña introducción, entonces si respiras un poquitito y preparas también lo que te toca hoy. Okay. Hoy vale decir que estamos prácticamente a ese mes importante en el que también aquí le damos mucha importancia a las conferencias con relación a la campaña política que se fue desarrollando y que aquí en Paraguay, desde Uninorte, fuimos planteando muchos puntos de vista durante la Semana del Periodista. Nuestro país celebraba las elecciones generales mediante las cuales se eligieron a representantes para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo conjuntamente con gobernantes y que nos abarcaba hasta la Junta Departamental. Sin duda, las pasadas elecciones transitaron a través de nuevos factores sociales y políticos en un contexto en el que las redes sociales y los medios masivos de comunicación fueron una herramienta indispensable para estar al día con los acontecimientos políticos. Hoy queremos acercarle a ustedes unos análisis que motivan nuestra carrera de periodismo desde Uninorte en el marco de los objetivos centrados en fortalecer la sociedad a desarrollar encuentros como debates y análisis que se llevaron a cabo en abril y mayo. Todas estas actividades están en el marco del programa de extensión universitaria. Hoy, en el cierre de este ciclo de charlas, nos centraremos en el análisis postelectoral con los temas los medios periodísticos y las elecciones y el contexto político para el futuro. Para que también Estela pueda respirar un poquitito, quiero comentarles que quiero compartir con ustedes un trabajo mío. Es un ensayo periodístico que está en etapa de desarrollo porque la intención es presentarlo como un libro. Pero yo quiero dar un anticipo de lo que he encontrado acerca de una pregunta que me he formulado. Y aquí arranco mi propio trabajo. Elecciones generales en Paraguay. ¿Qué enfoque político presentaron en sus portadas impresas a través de sus títulos, con o sin fotografías o ilustraciones los diarios ABC, Última Hora, La Nación, El Independiente, del 1 al 30 de abril de este año? Esa es mi pregunta que me conduce a la investigación que tomé como unidad de análisis en 89 tapas de los medios que acabo de citar. De estas portadas he tomado 242 títulos. De ellos, 149 fueron con una imagen, sea esta una foto o una ilustración. Entre lo que llamo como marco teórico, cito a Ronald Barthes, quien sostenía en sus estudios que esta no es una estructura aislada porque se comunica por lo menos con otra estructura, llámese un texto, llámese un título, una leyenda, etc. El periodismo cobra por su actividad mucha importancia al recoger y publicar los hechos y discursos en la actualidad que son de interés colectivo, y mucho más al tratarse de elecciones generales como las que tuvimos en Paraguay. En el trabajo utilizo lo que se llama el discurso editorial o informativo, y para ello, para analizar esto, me he enfocado. Primero, mi metodología de trabajo es con el análisis de contenido y del discurso.
pero para poder abarcar esta metodología tomé dos teorías. La primera, de la enunciación, que básicamente estudia palabra por palabra para descifrar qué postura toma un medio o quien lo enuncia. Y finalmente la teoría de Freinet, que es básicamente la teoría del encuadre, cómo los medios encuadraron básicamente las posturas que tenían. Pero yo me voy a enfocar solamente en las tapas. La investigación podría obviamente abarcar muchos aspectos más, como las columnas de opinión, como los editoriales, podría abarcar también si quieren entrevistas, pero yo me enfoqué solamente en las tapas de los diarios por aquello del alcance que tiene en redes sociales, en medios televisivos, etc. Y quiero mencionar que podía haber tomado más medios de comunicación, pero decidí tomar estos medios que son independientes entre sí y que tenían en algunos casos posturas en común y otras totalmente diferentes. Y quiero arrancar con ABC Color. ABC Color, la siguiente ilustración. Y quiero mostrarles rapidito así un recuento de algunas tapas que se dieron del 1 al 30 de abril. Y encontré 9 segmentos, o si quieren encuadres, de lo que es este diario desde sus tapas. 1. ABC se ocupó en varias portadas exponiendo la falta de recursos en campaña electoral de la ANR, no así de la Concertación y de otros sectores de la oposición. Se enfocó en el Partido Colorado. 2. ABC, ligado al punto 1, expuso el conflicto que se daba en ese momento Estados Unidos, Tabesa y Horacio Cartes. En ese proceso mostró un distanciamiento que tomaba la Iglesia Católica de Horacio Cartes. 3. Este video impreso pintó una ANR dividida en los actos políticos sin la asistencia de tanta gente, como un HC ausente. Y van a notar luego cómo La Nación pinta otro panorama. Me enfoco de vuelta en la ABC. 4. No menos importante, presentó a un marito, el presidente de la República, criticando a su correligionario Santi y a Horacio Cartes en plena campaña. 5. ABC como medio apuntó sus críticas al coloradismo. De hecho, en una ocasión cuestionó a Santi Peña por alentar a afiliarse para conseguir trabajo. Le responsabilizó a la ANR de irregularidades en los edificios estatales, en la tarifa de Itaipú, en los fondos de estas binacionales, en el fracaso de la gestión del entonces ministro cartista Ramón Jiménez Gaona en el famoso Metrobús. 6. En cuanto a la oposición, ABC presentó a un Efraín Alegre que apoyaba o apoyaría la extradición de Horacio Cartes. Presentó a una Sole Núñez criticando a Santi, a un expresidente de Uruguay respetado como José Mujica en la Concertación, y titulaba sobre las denuncias contra el yerno de Fernando Lugo, ambos candidatos al Congreso. 7. Casi ligado al anterior que acabo de mencionar, vale citarlo por separado y por su impacto político. Payo estuvo ausente en las tapas de ABC Color durante el tiempo elegido para este ensayo. 8. Los únicos temas informativos fueron el estreno del desbloqueo y la multa para quienes no voten. 9. Como medio impreso, durante el tiempo de análisis, le dedicó solo 37 títulos de campaña electoral con apenas 2 fotos durante ese tiempo ABC al tema electoral. Me salgo de ABC, estas son algunas portadas, y voy a pasar a Última Hora. En Última Hora encontré 13 aspectos o encuadres a destacar desde las tapas de este medio. 1. Interpeló en varias ocasiones a la ANR y a Horacio Cartes. Se enfocó en Estados Unidos, Tabesa y cómo estas sanciones económicas afectaron el corazón financiero de HC. Como en el caso de ABC, Última Hora le dedicó varias tapas al tema de falta de recursos en campaña de la ANR, no así de la oposición. Describió a Cartes como un empresario exitoso que pasó a tener un futuro sombrío. 2. Mostró a un marito criticando
criticando con dureza a Horacio Cartes y a Santibáñez por aquello de la afiliación en lugar de estudiar. Sin embargo, como tomando cierta distancia de su líder aparecía Arnoldo Vince, el ex precandidato a la presidencia, cobrando 82 millones de guaraníes, producto del abrazo republicano, haciendo proselitismo. 3. Última Hora también se enfocó en el voto duro de la ANR, que es un elemento clave en las elecciones como análisis. Recordó Última Hora a Julio Borba, de Salud Pública, a Vicente Bataglia, de IPS, prometiendo un ejército de votos mientras los pacientes sufrían. 4. Con ciertas reservas, encontré que cautelosamente Última Hora se jugó por Efraín Alegre de la Concertación Nacional, exponiendo sus promesas electorales, no así del candidato colorado. Algunos títulos que encuentro que mantienen esa postura de Última Hora: continuismo, alternancia o antisistema, el hartazgo versus aparato. Última Hora insistió en que la Concertación Nacional apelaba al voto útil y que no descartaba un frente unificado de la oposición. Varios días, las promesas de Alegre estaban tituladas tras su paso por Telefuturo y Radio Monumental. 5. Como parte de la crítica a Cartes sobre la oposición, Última Hora recordó el 31M y cuando el llanismo y el Frente Guasú se alinearon a Horacio Cartes. Otro día citó al padre de Rodrigo Quintana, aquel joven liberal que penosamente murió en el Partido Liberal, asegurando que HC debe pagar por lo que hizo. 6. Dejó entrever el apoyo de Fernando Lugo a Alegre. 7. Algunos días apareció Euclides Acevedo, entrevistado por Radio Monumental, prometiendo una jubilación a amas de casa. 8. A diferencia de ABC, Última Hora sí publicó en algunas tapas a Payo Cubas, opinando sobre la educación y sobre el alzar los impuestos a la soja. 9. Sobre temas que proponía a través de entrevistas estuvieron el narcotráfico, o desde una posición imparcial cuestionaba la ANR, y la Concertación en el aspecto de ambos, que no priorizaron los problemas arrastrados por el transporte público. Última Hora cuestionó el vacío de debates que se tenía de candidatos en la TV, y sobre el punto focalizó su crítica lamentando que Santibáñez haya rechazado discutir con Alegre sin los demás candidatos. 10. En la recta final tendió a ser un medio más analítico. Encontré ese punto en Última Hora, que cuando se iba cerrando la etapa, ya prácticamente llegando al 30, veía a Última Hora mucho más analítico que crítico. 3 de sus títulos para cuadrar esta imagen neutral eran: elecciones en la recta final y no se vislumbra un claro ganador. Campaña no prende en el ciudadano común. Populismo impera en campaña y pospone los temas urgentes. 11. En el informativo citó la cantidad de candidatos en campaña, cuánto tiempo se cree podría estar al frente de la máquina, entrevistó a ciudadanos que estaban hartos de la inseguridad, recurrió a varias figuras de la Iglesia Católica, conversó con los gremios que pedían una agenda por parte del futuro presidente, también entrevistó a gente de la Unión Europea y todo estaba en la tapa. Había como una cobertura mayor de Última Hora que la que ofrecía ABC Color. 12. Dio espacio a la propaganda electoral solamente a Leo Rubín, a Fernando Lugo, Eduardo Nakayama y Rubén Rubín, cosa que no se vio salvo en unos 2 días en La Nación. La única etapa que le dio espacio a propaganda electoral fue Última Hora. 13 y último. Sobre su enfoque electoral, Última Hora presentó 60 títulos, 19 de ellos con fotos, el resto vacío de imágenes durante el tiempo de análisis de este ensayo. Paso al tercer diario, La Nación. Durante ese mes de análisis encontré que La Nación encuadró estos temas vinculados a la campaña electoral. 1. Se enfocó de forma sostenida en criticar CEPRELAT, a una ONG del sector efraínista,
a Sole Núñez y su marido Bruno de Felipe, también postulante al Congreso. Se enfocó en que esto se investigue desde justicia electoral. 2. El medio denunció varios días que unos 20 extranjeros habrían ingresado al país de forma irregular para colaborar con Efraín Alegre. 3. Alegre acaparaba las tapas de La Nación, siendo denunciado por una supuesta tragada, citaba por ejemplo 109 millones de dólares entre 2009 y 2011, las deudas históricas del Partido Liberal. 4. La Nación dio mucho espacio en sus tapas a la oposición, pero para darle pago. Era una realidad. Los presentaba como desunidos, disconformes y que se sentían anticipadamente derrotados. Me refiero a la oposición. 5. Euclides Acevedo apareció defendiendo el proceso electoral y fue entrevistado en varias ocasiones y salió en tapa. 6. Mostraba a un presidente como Marito teniendo cierta afinidad con Alegre. 7. Este impreso que había mostró que había un disgusto dentro de la Concertación. ¿Por qué? Por el acercamiento de Prieto y otros, y que había una diferencia enorme entre Esperanza Martínez y Sebas Villarejo, y que estando en un mismo lugar no pensaban igual en la Concertación. 8. Mostró el lío familiar de Fernando Lugo, lo de su yerno, su hijo y cómo impactaba en la política. 9. El senador y también candidato a la vicepresidencia Jorge Gerey se subió al carro contra Alegre, exigiéndole que pida perdón por haber votado contra Lugo en el pasado. Y dijo que José Mujica, cuando estuvo aquí, fue usado como un truco sucio al visitar a Lugo. 10. Repelía a Colorado como Edmundo Rolón, quien era crítico a Santi. 11. La Nación denunció que Efraín censuraba los medios del grupo Cartes y que esto era antidemocrático. 12. Al que le dieron espacio en algunas tapas, por eso citaba lo de última hora de la propaganda, fue en el caso de La Nación Hugo Biederman, para opinar sobre qué faltaba, y en todo caso Dionisio Amarilla, que fue expulsado en este periodo como parlamentario y que vuelve. 13. En cuanto al Partido Colorado, este sí merece un capítulo aparte, porque presentaba a un Santi Peña y a todo aquel que le acompañaba del movimiento Color Colorado como los que venían a salvar el país. Este diario fue una plataforma de defensa, cierto que es su diario, pero sirvió como defensa a Horacio Cartes de las acusaciones sobre las empresas que tenían, de un apoyo incondicional al candidato del Partido Colorado. Por ejemplo, aclaraba que HC ya no tenía acciones en Tabesa, que la Contraloría General de la República encontró correspondencia en la evolución patrimonial de HC, y a propósito, esta información fue radicalmente diferente con la que ese mismo día presentaba El Independiente. A diferencia de lo que sostenidamente publicaba ABC, y en parte Última Hora, La Nación aclaraba que la ANR ya había accedido a fondos del crédito bancario, totalmente diferente a la postura que daban los primeros dos diarios. En casi todas las tapas apareció Santi Peña, prometiendo o criticando. Para La Nación, Santi Peña era igual a familia, empleo, función pública y seguridad. Varios días se publicaron unas encuestas que posicionaban como ganador indiscutible al candidato Colorado. Pero aquí una particularidad: esas encuestas traían a un Payo Cubas que iba ascendiendo y como que le restaba votos a la Concertación y no al Partido Colorado. La Nación acompañó la agenda de Santi en su recorrido nacional e internacional, como la que vimos en Argentina. Este medio también mostró a un candidato colorado atacado por un sector que le generaba dudas y se preguntaba: ¿quién financia la guerra sucia anti-Peña? Como este es un país con tradiciones muy fuertes, al menos hasta hoy, y muy conservador, y como parte de su línea propagandística, por ejemplo, La Nación exponía entrevistas como a Leticia Ocampos, la esposa de Santi, y también rescataba algunas líneas que contextualizaban el valor de la familia.
A diferencia de otros medios, La Nación mostró a un exitoso Santi Peña en medio de la multitud. Al menos en las fotografías siempre se lo veía y se mostraba eso, a un Santi Peña ante la multitud. Mostró a Víctor Pecci y otros en la tapa. 15. La Nación recurrió al argumento de autoridad con fotos del Papa Francisco sobre el aborto y la identidad de género, que eran prácticamente las banderas que también tenía este sector. Ya voy cerrando. 16. En cuanto al proceso electoral y la transparencia, no puso dudas en el trabajo de justicia electoral. 17. Y cierro La Nación. En el tiempo seleccionado, este medio publicó en sus tapas 91 títulos. De ellos, 74 fueron con fotos o ilustraciones, solo 17 sin imágenes. Y voy al Independiente. Fue mi último diario en cuyas tapas hice este ensayo. 1. El 31M fue uno de sus puntas de estudio y de posicionamiento del tema político. 2. Por este tema, Alegre criticaba a Horacio Cartes. El medio hizo protagonista a Estados Unidos, a su embajador, las sanciones a Tabesa y todo lo que ya les mencionaba un poco más temprano. 2. Los títulos del Independiente por lo general eran más editoriales que informativos. E iban acompañados de muchas fotos e imágenes ilustrativas. Rescato algunos títulos. Donde aparecía Santi Peña decía: no vale nada, el Partido Colorado está muerto y Peña es un indecente. La soledad de Peña, el temor al abismo, la enfermedad arropa a Peña. 3. Al referirse sobre la ANR, exponía la división interna y mostraba a un Santi Peña, a un Horacio Cartes y a un Marito distanciados. Y en una foto entre HC y Santi decía: no tienen autoridad. También brazos caídos sin apoyo a Peña. 4. Cartes fue un capítulo aparte. El Independiente le dedicó varios titulares con fotos que tomaban gran parte de la portada. Y decía, por ejemplo, la portada del Independiente: Cartes entre el cigarrillo y el narcotráfico. Con foto de Jiménez Gaona y HC decía: cae una de las piezas de la corrupción cartista. Exponía una información diferente a La Nación, titulando que la Contraloría encontró inconsistencias en las declaraciones juradas de HC. Y después tengo muchas más evidencias, pero quiero avanzar. 5. También fue un capítulo aparte Efraín Alegre en el Independiente, porque era fue la otra cara de la moneda con relación a Cartes. El medio, el Independiente, lo promovió pintando a un triunfante candidato liberal de la Concertación. Buscó posicionarlo como gobernador y algunas evidencias. Con foto aseguraba que había una encuesta que lo ponía arriba de Santi. Con foto de Alegre y Sole, en una caravana decía: aires de victoria. Con foto aparecía presentando su eventual gabinete. También decía: más allá de los trapos. También decía: artistas, intelectuales, académicos apoyan a Alegre. 6. Este medio apeló en sus portadas a las metáforas y otras figuras literarias, como cuando en plena Semana Santa titulaba Resurrección, como para que el pueblo resucite el 30 de abril. También La silla vacía, recordando a los fallecidos en la pandemia, e instaba a votar en memoria de los que se fueron. 7. Este punto tendría que ampliarse, y como quiero ser respetuoso del tiempo, mencionar que el Independiente insinuaba en sus tapas que Lugo y Mujica apoyaban a Alegre. Ya después me nace una curiosidad por lo que publican. Miguel Quecho Rodríguez, jefe de campaña de Euclides, confirmaba que Lugo tenía afasia, o sea, un trastorno del lenguaje que se origina por un daño cerebral en las áreas responsables de la producción del habla y la comprensión del lenguaje. Querella anunciaba que dejaba de ser el médico personal de Alegre. Y yo me preguntaba por qué le daba tantos elementos a su público lector, como para confundir sobre la real unidad que había en la Concertación si el Independiente se jugó por Alegre. Pareciera ser que debilitaba su propio argumento y le daba razones a La Nación. 8. Sobre Sole Núñez y Bruno de Felipe, acompañando a Alegre, los mostró en algunas ocasiones con la propuesta de un mejor transporte público. 9. También hubo títulos informativos sobre los recordatorios de justicia electoral. Y lo último,
El Independiente publicó 54 títulos, todos con fotografía. Quiero hacer una rápida conclusión a la pregunta que me hice. Mi conclusión en cuanto a lo que encontré en las tapas en el tiempo elegido. Para mí ABC fue el medio impreso más conservador de los seleccionados para este ensayo en cuanto a mostrarse abiertamente, dándole un visto bueno a alguno de los candidatos a la presidencia. Le dio un tibio o tal vez disimulado apoyo a Efraín Alegre, publicando los problemas financieros del Partido Colorado y los conflictos que había entre HC y Estados Unidos, más con el presidente Marito. Paso a última hora. Última hora sentí que se jugó mucho más que ABC Color cuando presentaba los problemas internos del Partido Colorado, un Cartes que se convertía en el punto a criticar antes que al propio Santipeña de la ANR. Prendió el faro los recursos de campaña del Partido Colorado, no así de la oposición, condenó el voto duro de la ANR. Sí le dio espacio, como comentaba a Payo Cubas, e insinuaba que daba su apoyo a Alegre, me refiero al medio. No mantuvo, sin embargo, creo, una línea hasta el final, última hora, porque casi al cierre de campaña encontré que fue más analítico que de posicionamiento como lo hizo La Nación y el Independiente. En el caso de La Nación, sí he encontrado que tuvo un abierto y sostenido apoyo a Santipeña y a los referentes del movimiento Honor Colorado. Sus títulos fueron muy, y tal vez casi todos, editoriales en cuanto a la campaña electoral, más que informativos. Se sustentó en muchas encuestas para posicionar a Santi por encima de Efraín Alegre, dándole siempre el rostro de victorioso. Y finalmente este medio sirvió, me refiero a La Nación, como para el lavado de cara de Horacio Cartes, que estaba prácticamente embarrada con todas las acusaciones y sanciones de los Estados Unidos. La Nación puso el desgaste mediático sobre la concertación nacional, desacreditando a Solen Núñez y a Bruno de Felipe, su marido, por la falta de transparencia desde una ONG, y fue el que más le dio títulos entre los 4 diarios en el tiempo elegido al tema electoral. Finalmente, las tapas del Independiente tuvieron títulos más editoriales que informativos. Se jugó por apoyar la candidatura de Efraín Alegre para posicionarlo frente incluso a su principal enemigo, Horacio Cartes, y trató de secretario a Santipeña. En cuanto a los comentarios genéricos, los 4 medios coincidieron en el proceso electoral del 30 de abril que no había o se presumía siquiera un fraude que esté en camino. Hubo una baja exposición de las propuestas electorales de los candidatos de la presidencia de la República, más se enfocaron en las peleas. Solo Santi, Efraín, Payo y Euclides tuvieron exposición. El resto de los candidatos, entre ellos Chilaver, prácticamente desaparecidos. Hubo ausencia informativa de los candidatos a la vicepresidencia, casi no recuerdo, al menos en ese tiempo, que se hayan ocupado de los candidatos a la vicepresidencia. Sole, claro. Pocas fueron las figuras políticas postulantes para el Congreso Nacional que tuvieron un lugar en las tapas de los medios elegidos. Las portadas tampoco se enfocaron en las candidaturas a las gobernaciones y las juntas departamentales. Y finalmente hubo poca socialización de información sobre el día D. Esto es lo que yo encontré preliminarmente en un trabajo de ensayo que yo quería compartir con ustedes como una introducción para escuchar ya a nuestra invitada de lujo acerca de, en un tiempo X, las 4 etapas que consideraba tenían más impacto y llegada a nivel nacional y que se merecían un análisis producto de un ensayo que deseo se convierta en agosto en un libro. Espero les haya servido esta exposición para tener un pantallazo de lo que fue la presentación desde la prensa escrita específicamente en tapa de cómo los medios pintaron una campaña electoral para la gente, con sus intereses económicos y políticos. Aquí termino. Muchas gracias. Y ahora sí, Estela, nuestra invitada de lujo, queremos escucharte. Bien, muchísimas gracias. Felicidades por este trabajo. No es común que los periodistas
hagan un trabajo como este, así que esperando ya tu libro, Diego, porque dice que los periodistas o el periodismo es el borrador de la historia. Así que este trabajo que hace Diego es muy interesante, no es común. Si uno quiere saber lo que pasó en una elección o en un acontecimiento, tiene que recurrir al archivo, ¿verdad? Sin embargo, él va a condensar este material, así que ya me anoto ya para adquirir el libro cuando lo lance. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la tercera y última charla que tengo con ustedes. Gracias por permitirme charlar con ustedes. Y bueno, justamente como decía hace rato, como el periodismo es el borrador de la historia, tengo que citar los datos finales de las elecciones generales que tuvimos el 30 de abril, porque finalmente fue el tema que concitó estos encuentros. Las elecciones del 30 de abril fueron las octavas elecciones desde el posestronismo. El Partido Colorado volvió a ganar las elecciones, por lo tanto podemos decir que ganó 7 de las 8 justas electorales desde 1989. Santiago Peña ganó con el 42% de los votos, estamos hablando de 1.291.000 personas que le votaron. En segundo lugar quedó la Concertación, con Efraín Alegre a la cabeza con 832.000 votos, un 27%. Y creo que la noticia más impactante que tuvimos fue el sorprendente tercer lugar de Paraguayo Cubas, un outsider sin aparato, sin recursos, que logró el 23% de los votos. 629.000 personas le votaron a Paraguayo Cubas. Estuvo a 4 puntos nada más de quien se decía le daba pelea al Partido Colorado. Estamos hablando de la Concertación. Yo quiero sacar, diríamos, como algunas conclusiones y después lo charlamos si quieren. Al Partido Colorado le bastó el voto duro y su disciplina partidaria para volver a ganar las elecciones, ya que Santiago Peña solamente tuvo 90.000 votos más que Mario Audo en el 2018. O sea, ellos mantuvieron su ejército, diríamos, de votantes y tuvo 90.000 votos más, nada más, de lo que obtuvo el Partido Colorado en el 2018. El Partido Colorado no solamente ganó el Ejecutivo, sino que también el Congreso. Tiene mayoría absoluta en ambas cámaras, o sea, tienen 23 en el Senado de 45 y creo que tiene 48 más o menos de 80 diputados. Por lo tanto, tienen mayoría absoluta en ambas cámaras. Y 17 de 19 gobernaciones. El mapa absolutamente colorado, mapa del Paraguay. Como les decía, lo más impactante fue la posición de Cubas, que dividió el voto opositor y se colocó muy cerca de Efraín, e incluso en este momento Paraguayo Cubas, en términos políticos, es el verdadero líder opositor. Encima está preso, o sea, se imaginan toda la mitología que significa eso, ¿no? No solamente por qué obtiene esos votos, porque evidentemente la gente lo vio a él como el verdadero representante de la oposición y el que representaba, diríamos, sus genuinas demandas. No lo vimos venir, yo creo que en ese sentido es una sorpresa para todos, porque las encuestas previas a estas elecciones estaban muy desprestigiadas. Creo que ahora empieza un nuevo tiempo para las encuestas, porque bueno, finalmente diríamos las pegaron, pero como nadie confiaba en esas encuestas, entonces tuvo que haber habido la elección para decir, bueno, las encuestas tienen razón. Creo que también empieza una especie de borrón y cuenta nueva con las consultoras, ¿no? Esta elección deja epílogos, diríamos. Uno, la fortaleza del Partido Colorado con su reelección, con su base dura, y la debacle opositora. El PLRA, que no logra posicionarse como alternativa política presidencial
y la única vez que la oposición ganó fue con un offside a la cabeza, o sea, con Fernando Lugo. O sea, el Partido Liberal Radical Auténtico no logra ganar elecciones presidenciales hasta hoy. Esta vez tuvo condiciones inigualables para ganar, pero no solo no lo logró, sino que perdió votantes. En el 2018 Reina Alegre superó el 1.000.000 de votos y esta vez perdió 200.000 votos. Fue su tercer y suponemos último intento. También supuso la casi extinción de dos partidos tradicionalmente opuestos y diríamos en los extremos ideológicos. Supuso casi la extinción del Frente Guazú y de Patria Querida. Creo que ellos todavía no digieren lo que pasó, están analizando todavía qué supuso, diríamos, este final tan abrupto de dos partidos ubicados en las antípodas ideológicas y que no representaron para la gente el Frente Guazú, diríamos, como el votante más ideologizado, que más confronta, que más cuestiona al Partido Colorado, se fue con Payo Cubas, y evidentemente que el votante de Patria Querida encontró sus respuestas más en el Partido Colorado que en el propio Patria Querida. Y eso de Patria Querida también es de derecha e incluso en algunos asuntos un poco más extremos que el Partido Colorado. Pero evidentemente que la gente consideró que era más su propio votante, diríamos, decidió más votar al Partido Colorado y casi también se extinguió Patria Querida. La ANR hoy tiene el control de los tres poderes del Estado. El Ejecutivo, obviamente, con la Presidencia de la República, el Legislativo, porque tiene mayoría absoluta en ambas cámaras, y el Poder Judicial, que sigue estando sometido, diríamos, al Partido Colorado, y que veremos cómo se comporta. Sí tenemos un Ministerio Público nuevo que está dando buenas señales, pero habría que ver después de este tsunami colorado, a ver si no va a haber otra vez reacomodos, ¿verdad? Es un tiempo sin duda de desafío para la justicia y para el Ministerio Público. El Partido Colorado, nuevamente, aparte de su voto duro, creo que volvió a sacar esa carta ganadora de ser oficialismo y oposición al mismo tiempo. O sea, ellos, su principal adversario fue Mario Abdo Benítez, diríamos. Entonces, sigue funcionando eso para la gente, de que el Partido Colorado como que se renueva y puede convencerle a la gente de que el verdadero opositor al gobierno es el propio Partido Colorado y no la oposición política. Pero esa característica también tiene sus pros y sus contras, es decir, aunque tenga mayoría absoluta del Partido Colorado, la disidencia se mantiene, es decir, el oficialismo de hoy va a ser la disidencia del 16 de agosto y va a volver a ser oficialismo y oposición al mismo tiempo, y si esa nueva disidencia logra tener el apoyo de sectores de la oposición, probablemente vamos a tener otra vez a la disidencia colorada como la principal opositora al gobierno y no los liberales, ni los Frente Guazú, ni Cruzada Nacional, ¿verdad? El verdadero contrapeso finalmente sigue siendo el Partido Colorado al Partido Colorado. Es muy esquizofrénico y muy perverso, pero así funciona. Ahora, en términos políticos diríamos, el Partido Colorado tuvo la mayoría absoluta en ambas cámaras, por lo tanto el presidente Peña, si logra el consenso de su partido, no necesitará establecer alianzas fuera del partido para que pueda tener gobernabilidad. Recordemos que Mario Abdo Benítez estableció alianzas estratégicas con la oposición para tener gobernabilidad. Horacio Cartes pactó con un sector del Partido Liberal Radical Auténtico, que era como casi su propia bancada, para confrontar con Mario Abdo Benítez. Así que vamos a ver cómo funciona eso, vamos a saberlo a partir del 15 de agosto. A nosotros, mientras tanto, solo nos resta esperar qué va a ser el presidente electo y qué va a ser el Partido Colorado, porque acá hay un elemento que todavía no está resuelto, que es el elemento Horacio Cartes.
¿Qué va a pasar con el futuro de Horacio Cartes? ¿Se queda? ¿No se queda? Estados Unidos ante este triunfo muy contundente del cartismo, ¿será que va a dejar dormir nada más el pedido de extradición? ¿O será que lo va a llevar para liberar a Santiago Peña de Horacio Cartes? O sea, quedan como muchas preguntas que van a tener impacto en el gobierno de Peña, ya sea la presencia o la ausencia de Horacio Cartes. Hay demasiados temas que resolver. Es un país con mucha desigualdad económico-social y las instituciones están copadas por las mafias, de todos los colores. Estuvimos viendo el escándalo del diputado Érico Galeano, ¿verdad? Esa no es una anécdota, eso forma parte de un sistema cooptado por la mafia. Y vimos también cómo las conexiones de su tarea dentro del crimen organizado salpicó también, por ejemplo, al vicepresidente electo Pedro Alguiano. Así que es una red que está en el poder en general, así que vamos a ver cómo termina también eso. Lo único que podemos decir, en base a estos resultados, que el Partido Colorado tiene la mayoría absoluta en ambas cámaras, que no tienen ninguna excusa para que Santiago Peña eche a andar su gobierno, cumpla sus promesas electorales, porque no tiene excusas, en términos numéricos por lo menos, o en términos matemáticos. Después estará en su habilidad que lograr el apoyo del partido a sus programas de gobierno. Así que se abre un nuevo tiempo el 15 de agosto, un tiempo nuevo dentro de un esquema viejo. Así que solo nos resta esperar y bueno, no perder la esperanza y ejercer nuestra ciudadanía para reencauzar las cosas cuando vemos que se están desviando. Abierta a las preguntas para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela. Un gusto escucharte. El compañero va a pasar el micrófono para que vayan formulando sus preguntas. A ver, Iván. Sí, buenas tardes, Estela, Diego. Buenas. Consulta. Teniendo en cuenta que Payo prácticamente dividió lo que es la oposición, porque 600.000 votos, muchísimo realmente, se puede decir que actualmente Paraguayo Cubas es, o sea, Cruzada Nacional en este caso, un partido que prácticamente no tenía recursos, pobrísimo. Actualmente, con todo el dinero que va a recibir por parte del gobierno y demás, se puede decir que es la tercera fuerza política de nuestro país. Teniendo en cuenta que sumó una gran cantidad de votos y también desde la agrupación especializada Estando Preso anunció su candidatura para la presidencia del 2028. Sí. Está realmente, y también, eso por un lado, y por otra parte, que Efraín Alegre, la oposición está cada vez más, se está yendo cada vez más abajo, porque teniendo en cuenta que no quiere renunciar, la tercera derrota consecutiva y todavía no está aprendiendo, ¿verdad? O sea, esperemos realmente que sea la tercera y la última. Bueno, de hecho, per se ya Cruzada Nacional es la tercera fuerza, porque el Cruzada Nacional le arrancó ese podio, diríamos, al Frente Guazú, porque las fuerzas se dividen por la cantidad de bancas que uno logra en el Congreso. En primer lugar está el Partido Colorado, en segundo lugar el Partido Liberal, dentro de todo sigue siendo un país muy partidista, diríamos, y una tercera fuerza que es Cruzada Nacional por la cantidad de votos para el Senado. Ellos ya están en tercer lugar con 5 bancas. Yo creo que, por supuesto, habría que ver cuáles son los pasos que da Paraguayo Cuba, porque Paraguayo Cuba es un fenómeno, pero también es un fenómeno inescrutable en el sentido de que es imposible encasillarlo a Paraguayo Cuba, así como no le podemos encasillar ideológicamente. En realidad es impredecible, porque cuando a él se lo destituyó como senador, él desapareció y volvió con todo y se convirtió en la tercera fuerza, ¿verdad? Entonces, él lanzó ya su candidatura
tiene evidentemente que él tiene no solo la capacidad, sino la simpatía ciudadana para convertirse en un candidato potente para el 2028. Pero habría que ver también qué le pasa en este tiempo, porque el tiempo es fundamental en política. En política uno hoy puede tener un escenario, pero dentro de un año puede cambiar absolutamente. Y como Payo no tiene esa disciplina que tienen los partidos tradicionales, entonces lo primero que tenemos que observar es qué va a hacer su bancada. Va a tener él la lealtad de su bancada. Aparte de su esposa, yo no me juego de que a su bancada se quede con él, porque hay demasiadas tentaciones y hay mucho mensalado. Entonces, el grupo que le apoya al Payo es un grupo de personas que puede caer en la tentación, ¿verdad? De sumarse, por ejemplo, al Partido Colorado. El Partido Colorado te puede sobornar con muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, es, diríamos, un misterio. Yo no me atrevería todavía a decir qué va a ser la bancada de Paraguayo Cubas, pero conociendo la política paraguaya y cubriendo política hace 32 años, le puedo decir que varios van a caer en la tentación porque además, escuchando a algunos diputados o senadores, lo que veo es que como que cada uno hace lo que quiere y como que cada uno ganó su banca. O sea, creo que Payo Cubas armó su lista sin pensar en si estas personas piensan como yo, sí o no. Cada uno se buscó su voto, diríamos, y le aceptó a la gente, que creo yo luego pensando que no iba a tener tantos votos para el Parlamento. Entonces fue como llenar la lista, ¿verdad? Entonces, escuchándole a algunos decir, bueno, no tienen idea de lo que es la política, no tienen idea, pero en una de esas también nos dan la buena sorpresa, ¿verdad? Hay que ver, por eso yo sigo diciendo, ellos son un misterio. Yo sé cómo van a actuar los colorados, sé cómo van a actuar los liberales. La izquierda prácticamente desapareció. Quedaron 2 mujeres, eso es muy relevante. Finalmente el voto izquierdista rescató a 2 mujeres de la extinción. Estoy hablando de Esperanza Martínez para el Senado y de Joana Ortega en Asunción como diputada. Entonces hay que esperar, vamos a ver qué pasa. No se sabe qué es lo que piensan los seguidores de Payo, los legisladores de Payo, porque uno más o menos sabe cómo piensa el colorado, cómo piensa el liberal, que va a votar en determinados temas complejos o controversiales, por ejemplo impuestos, etcétera, etcétera. Pero yo no sé qué va a votar el de Cruzada Nacional, porque además ellos adoptaron, y con justa razón, porque ellos no tuvieron ni recursos ni estructura, y tampoco la prensa, así como estuvimos viendo acá el trabajo de Diego, la prensa no les dio importancia, ¿verdad? Muy pocas veces, excepto con temas polémicos de Payo, pero nadie jamás supo quién era el candidato de Payo, ¿verdad? Hasta que fue electo por Urú y nos enteramos que está en la cárcel por violación de menores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también ellos tienen una actitud de rechazo a los medios tradicionales. Se les invita a los programas, y no se van. La única que habla es la esposa de Payo. Entonces es un misterio. Yo creo que sí, Payo tiene potencial. Payo captó la atención de la gente. Yo creo que Payo es, como dicen los argentinos, el voto bronca, el voto de la ira, el voto de esa gente a la que no tiene esperanza, la gente pobre que no se sintió ya representada en ninguno de los sectores, ni colorado, ni liberal, ni Frente Guazú. Y ese es un sector que, si el gobierno no le da importancia, va a crecer la figura del Payo. Entonces, por eso que lo que se viene a partir del 15 de agosto va a ser muy interesante. Si el Partido Colorado gobierna para todos, o si sigue gobernando para su equipo nada más, el 2028 puede ser una sorpresa para los partidos tradicionales en general.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes de la segunda carta. Quiero hacer una pregunta. Hace rato citaste que la única oposición del Partido Colorado son los verdaderos Partido Colorado. Quería saber un poquito más sobre eso, si es que puede explicar. Bueno, la diferencia no es ni ideológica, ni de posicionamiento político, ni nada. La disputa del Partido Colorado es la disputa por el poder mismo. Es decir, si yo gano, Diego está abajo. Y Diego entonces se va a convertir en el peor enemigo porque yo, como gané, yo le voy a dar los beneficios del Estado a mi grupo y le voy a dejar en la llanura a él. Él es colorado también, pero es mi adversario. Y en ese juego que ellos tienen, no es un teatro. Yo siempre cuestiono eso cuando la gente dice que la pelea colorada es un teatro. La pelea colorada es un teatro. Lo que ellos tienen es una capacidad de supervivencia, que los peores enemigos tienen la capacidad de sentarse porque es más importante, como dicen ellos, pelearse en el poder que pelearnos en la llanura. Entonces, es como una rueda. Un grupo está arriba hoy y el otro grupo está arriba mañana, pero siguen estando ellos en el poder, ¿verdad? Es la disputa, por supuesto, por los cargos, es la disputa por las licitaciones del Estado, es la disputa de la riqueza del país. Pero ellos saben muy bien que, más allá de su pelea, es temporal la derrota que ellos tienen. Por ejemplo, ahora el sector de Mario Abdo va a ir a la llanura, entre comillas, ¿verdad? Pero tienen el poder necesario como para bloquear al nuevo gobierno si ellos se unen, por ejemplo, con los opositores, y ahí van a negociar no mejores condiciones para nosotros, sino yo me quedo con la licitación de la ruta, yo me quedo con la licitación de IPS, yo me quedo, y así. Entonces, cuando hablamos de la disputa colorada en el poder, que es la disputa real de la riqueza del Estado, y en ese juego perverso están y nunca ganan todo y nunca pierden todo. ¿Otra pregunta? Sí, en realidad para los dos, para Diego y para Estela. Primero para Diego, está bien que en los medios de prensa, en especial lo que diste a conocer, tomen postura con respecto a un candidato y lo apoyen abiertamente. ¿Y en qué contribuye para el periodismo? En cuanto a Estela, le quería preguntar si solamente el voto duro hizo posible que gane el Partido Colorado o había otro recurso, por ejemplo el eslogan, la ideología, lo que ellos dieron a conocer, si eso también colaboró. Yo estoy de acuerdo con un medio tome postura. Yo estoy de acuerdo con que un medio diga soy oficialista, soy opositor. Y prefiero a un diario independiente que claramente me diga soy de Frailista o que La Nación me diga soy de Santi, que ya me muestre el camino que ese medio y qué partido está jugando. Estamos en un país libre, hay libertad de prensa, hay libertad de empresa y por lo tanto si yo tuviera que responder a una pregunta más allá de una cuestión académica, yo, Estela, no creo, por ejemplo, en el periodismo objetivo, creo más bien en un periodismo subjetivo. Yo no me puedo considerar yo mismo, voy a hablar por mí, un periodista objetivo, no para nada, 0%. Creo que soy 100% subjetivo, pero cuando trato de acercar un trabajo académico como el que hoy les mostré en un avance, que se va a convertir en un libro, busca hacer un trabajo subjetivo, pero con parámetros científicos. Por ello, utilizo dos teorías que buscan sustentar la subjetividad. ¿Y por qué al compañero al que le admiro mucho, que viene también de los medios impresos, y le decía más temprano, vos vas a ser como mi profesor el día que yo sea tu profe? Por el hecho de que él se volvió a meter en la universidad y tiene mucha experiencia. Yo creo que hay teorías como las que hoy mostré, que les invito a que repasen un poco, que se llama la teoría de la enunciación o la teoría del encuadre, que te muestra académicamente cómo podés revelar lo que un medio toma como posicionamiento. Porque a veces
un medio no revela directamente su postura. En consecuencia, con herramientas científicas que te dicen cuando usa un determinado verbo, cuando utiliza una determinada dimensión de fotografía, cuando utiliza una fotografía donde se lo ve solo al personaje o en medio de la multitud, te permite con esos indicadores determinar qué postura está tomando el medio. Y yo citaba que para mí en esta oportunidad ABC fue el más conservador por la cantidad de títulos que le dedicó y por casi nula presencia de fotografías. Percibo que a veces se jugó por el Reina Alegre, pero no fue tan abierto como si lo hizo, por ejemplo, La Nación, que se entiende obviamente porque Carte está detrás, que fue mucho más explícito el trabajo periodístico de última hora, y que de hecho, si yo tuviera que elegir un medio de los cuatro que fue el más, si bien los cuatro tomaron postura, pero el trabajo más periodístico para mí lo tuvo Última Hora, que insisto en el detalle de al principio yo lo veía como jugándose por Alegre, cañándole al Partido Colorado, pero en la recta final se tornó más analítico, más pensante, sin tomar una postura en cuanto a lo que se estaba desarrollando. Y de vuelta, reiterando a la pregunta que me hacía compañero, yo estoy de acuerdo con que un medio impreso, radial, el que fuese, tome postura. De hecho, en Estados Unidos, el New York Times, el día de la elección, saca un enorme editorial donde dice, yo me juego por este candidato. Me parece sano que en la democracia conozcamos el medio que llega a la gente, qué postura está asumiendo, y el consumidor decidirá si consume o no ese diario, si le cree o no ese diario. Que sea el consumidor el que finalmente decida con cuál de las tapas quedarse. Esa es mi respuesta, compañero. Gracias. Por eso el periodismo, para agregar nada más lo que dice Diego, se superó ya el concepto de la objetividad. Ya no se habla de periodismo objetivo porque eso es absolutamente imposible, ¿verdad? Un mismo accidente podemos tener distintas visiones. Ahora, lo que no se puede negociar en periodismo, y como se dice, esa frase que dice, los hechos son sagrados, no puedo cambiar los hechos. Y ahí es cuando ya entra el peligro de un medio de comunicación, cuando maquilla los hechos o miente, etcétera, etcétera. Entonces, y luego ya está también la credibilidad. No hay un valor más importante en el periodismo que la credibilidad, y eso se puede aplicar al medio o a los periodistas. Más todavía ahora que estamos tan expuestos en las redes sociales. Finalmente es un tribunal popular que tenemos en tiempo real. Sí, de hecho yo ocurrió con el caso de Argaña, que un sector representaba la muerte como si fuera una cuestión natural, un asesinato, y lo último de Rodrigo Quintana también, que se le da a la gente del Partido Liberal con bombas molotov, el tema de los videos y todo eso. Sí. Los medios de prensa ya tomaron postura, digamos, presentando su propia versión de la historia. Sí. Perdón por interrumpir. Sí, no, por favor, gracias. Eso, ¿verdad? Y finalmente es una gran batalla que tenemos los medios de comunicación, ¿verdad? O sea, los periodistas tenemos que seguir trabajando con ecuanimidad, es decir, mostrar los hechos, mostrar los dos lados de la historia, y eso mostrarle al público, ¿verdad? Ahora, por supuesto, nuestra tarea es mucho más complicada con internet, con la fake news y todo eso, entonces, pero bueno, hay que seguir trabajando. En cuanto a tu pregunta, yo simplemente creo que el voto duro, por lo menos en un 90%, por las cifras que se manejan, es decir, el Partido Colorado casi no movió el amperímetro, diríamos, de los votantes, ¿no? Es que tuvo, Cartes creo que tuvo más votos fuera del partido que Santiago Peña. O sea, solamente que el Partido Colorado, que con sus votos duros puede todavía ganar elecciones, porque si hacemos la sumatoria de los candidatos no colorados es infinitamente superior. Estamos hablando de 1.600.000 personas que no votaron al Partido Colorado, ¿verdad? Pero al estar dividido, por supuesto que gana el Partido Colorado. Yo sí creo que tuvo un voto de un sector independiente, pero de personas ultraconservadoras que le votaban antes a Patria y Vida, pero que evidentemente consideraban que esta vez el discurso colorado, pro vida, pro familia, somos una sociedad sumamente conservadora,
y identitaria, es decir, somos nacionalistas, etcétera, etcétera. Todo el tema de Estados Unidos contra Carter hizo también que se abroquelara más el Partido Colorado, y probablemente también mucha gente que pensó que eso no tenía que suceder. Pero por la cantidad de votos, el Partido Colorado creo que tiene 3 millones de afiliados, o sea, y ellos mueven el 50% más o menos de sus votantes, y con eso ganan en elección. Por eso es que yo creo que sigue siendo el voto duro el elemento fundamental para el triunfo del Partido Colorado. Gracias. ¿Otra pregunta? Yo le quiero contar a nuestra invitada, entonces me voy a sumar. Estela, en este tiempo en que hemos visto, en el caso de niño a la fecha, no he visto un presidente, o tal vez yo no lo recuerde, que tras haber terminado su mandato termina siendo un senador activo, vitalicio pero activo, el que tiene la voz pero no el voto. En este periodo que se viene, ¿percibís, sentís de que Marito puede ejercer, a diferencia de otros expresidentes, su rol de senador vitalicio pero de forma activa? Y de serlo, ¿cuál sería su intención? Bueno, él dice que se va a ir al Senado. Recordemos que los expresidentes en Paraguay, como no existe la reelección, se les da la oportunidad de ser senadores vitalicios con voz, pero no pueden votar. Y Nicanor, Duarte Frutos y Carter habían renunciado porque querían ser senadores activos, pero que finalmente no lo fueron, porque estaban en la historia. Guasmosi intentó, creo que en 2 o 3 ocasiones, que se fue al Senado, pero finalmente un expresidente tiene tantas acusaciones encima que se expone demasiado en un foro a ser cuestionado todo el tiempo. Entonces, habría que ver, hay por lo menos intención de Mario Abdo Benítez, dicen. Yo tengo la versión también que se va a ir a vivir a Estados Unidos, pero otros dicen que sí se va a quedar, incluso estaban anunciando que le están preparando una oficina. Y si se va, yo creo que va a ir para determinados temas nada más, temas que le interesan a él, probablemente en defensa de lo que hizo en su gobierno. Pero hay que ver, yo creo que nadie quiere exponerse demasiado, y el cartismo tiene una particularidad que es revanchista. Entonces, no sé si él va a poder irse, seguramente también va a tener que sopesar cómo está su bancada, si su bancada le sigue apoyando. Él más o menos ya se diluyó todo ese apoyo político que tenía, está medio solo hoy, así que no sé si se va a atrever a irse, habría que ver. Yo todavía pongo en duda con respecto a si él se va a ir o no. ¿Otra pregunta? Sobre el punto, no. Hoy saltó el tema de Rasmussen. Sí. Hablo fuerte luego. De que supuestamente Rasmussen plantea de que la idea final de esa senaduría vitalicia sería ejercer entre comillas, para saltarse el protocolo de ser vicepresidente y poder postularse a algún cargo electivo en el futuro. ¿Te parece que es posible? No, eso no es posible porque está muy clara la Constitución con respecto a que ningún presidente puede ser reelecto. Sí, ya sabes, y así que tenemos hubo otro interés. Sí, puede hacer como Lugo, pero Lugo, él basó, diríamos, jurídicamente su elección como senador activo porque él no terminó su mandato. Y como la Constitución dice, un presidente que termina su mandato será el senador vitalicio, entonces él encontró, diríamos, una grieta jurídica para postularse y nadie le dijo nada, ¿verdad? Entonces, no pasó lo mismo con Nicanor y con Carter, que también terminaron su mandato y por lo tanto fueron obligados a ser senadores vitalicios. Entonces, habría que ver. Las intencionalidades políticas siempre son varias, pero como dice un senador que ya no es, 22 es nada y 23 es todo, diciendo si tenés 23 votos puedes hacer lo que quieras, si no tenés 23 votos no puedes hacer nada. Yo no creo, y tampoco creo que para hacer eso hay que tener fuerza política.
creo que Mario Abdo ya sale por la puerta casi trasera de la historia y yo no creo que él lo intente, sinceramente hablando. Pero hay que rescatar algo de Mario Abdo Benítez. Es el único presidente, desde que cayó la dictadura, que no intentó la reelección. Porque todos los otros buscaron maniobrar jurídicamente. El que más lejos llegó fue Horacio Cartes, intentando modificar esa disposición constitucional. Mario Abdo Benítez no lo hizo. Hay que darle eso. Hay que darle. ¿Otra pregunta? Teniendo en cuenta que, a ver, el equipo de transición justamente ahora de Santiago Peña, que va a asumir el 15 de agosto, Lea Jiménez y Alderete, que son justamente el equipo de transición, hicieron llegar la vez pasada, la semana pasada creo, una carta de que para las licitaciones del gobierno actual, ¿eso hasta dónde está permitido teniendo en cuenta que justamente esta administración aún no ha terminado? Creo que no está en condiciones Santiago Peña ni su equipo de transición de enviar ninguna recomendación o de mandar parar ninguna licitación de esta actual administración hasta que termine lo que es el periodo. Sí, legalmente ninguna. O sea, Mario Abdo hasta el 15 de agosto a la mañana puede seguir firmando licitaciones si quiere. Eso tendría que haber sido un acuerdo político, pero eso te da la pauta de cómo el Partido Colorado, ni cuando están ganando las elecciones, se ponen de acuerdo. O sea, en vez de estar disfrutando que ganaron las elecciones, que retuvieron el poder, se están peleando ¿por qué? Por la torta del Estado. Porque las licitaciones son esas, las vacancias de Itaipú son cargos, ¿verdad? Mario Abdo lo que está haciendo es ponerle a su gente antes de irse y los otros ven desesperados que no van a poder meterle a su gente porque ya van a estar todos ocupados. Y lo mismo pasa con las licitaciones. La verdad que también tendría que haber mucho sentido común, más allá de quién entra y quién se va. O sea, hay algunas licitaciones que ya no deberían aplicarse. Por ejemplo, lo del IPS. El lavado de planchado que va a costar $70 millones y creo que es un contrato de 5 años. O sea, ese no es otra cosa que un manotazo último, diríamos, para quedarse con ese negocio. Entonces, pero si ni los colorados se ponen de acuerdo, ¿se imaginan ustedes si hubiese sido otro signo político el que ganaba? Con más razón iban a apurar las licitaciones, ¿verdad? Pero legalmente hablando no tiene ninguna posibilidad el gobierno electo de frenar las licitaciones si Mario Abdo no quiere. O sea, él tiene, como se dice comúnmente, la lapicera hasta el 15 de agosto, a la mañana. ¿Otra pregunta? Sobre el punto, Profe. nomás quiero, Sí. me quedé con la curiosidad. Por ahí escuché, no sé dónde, que por qué no se cambia, o la tontería que significa las elecciones y el tiempo que pasa para asumir el cargo en agosto. Son muchos meses. 4 y medio. Y que en otros países es rápido, es automático y se pasa de un día para otro. Ya tenemos al nuevo presidente asumiendo con su equipo. ¿Verdad que ese tiempo que se da en el cambio, para el cambio, permite muchas cosas, como esas que estamos diciendo ahora, ¿verdad? Que se nombren aquí, que se nombren allá, que se arreglen las firmas aquí, las firmas allá, exacto, o arreglando papeles. Ese punto nomás quería. Claro, pero para eso tenemos que cambiar la Constitución, porque en la Constitución del 92 se instauró esto, porque pasa que cuando uno hace las leyes, piensa en lo bueno y no en lo malo. Es lo mismo con los fueros parlamentarios. Yo cubrí la constituyente cuando se dio la Constitución, y cuando se instauró los fueros parlamentarios, se instauró como un blindaje al parlamentario en fuero de palabras, es decir, puede decir lo que quiera, nadie le puede denunciar por eso. El fuero de proceso, porque lo que se tenía miedo era, por ejemplo, vamos a suponer sea electo un super opositor al gobierno y le inventan un proceso judicial, muy violencia intrafamiliar, una tongueada en tu barrio, y le meten preso para evitar que asuma. Pero siempre se pensó en proteger al bueno, no a esta sarta de delincuentes que tenemos ahora metidos con el narcotráfico o con corruptos, etcétera, etcétera. Violadores. O sea, creo que también
se hizo para proteger, pero no pensamos, yo creo, se fue de establecer claramente en la Constitución a quiénes benefician y a quiénes no. En realidad está claro, pero los parlamentarios decidieron hacer una interpretación de que el fuero es para todo. Y no tiene que ser así, es solamente fuero de palabra, o que no puede ser detenido. Puede ser detenido, pero no puede llevar a una cárcel, tiene que estar en su residencia. Ese es el fuero que tiene. Pero ellos decidieron un blindaje para el delincuente. Entonces, es todo un tema. Yo creo que también en algunos casos se fue ingenuo en la redacción y en otras cosas, en otros ítems se fue a propósito escrito de esa manera para dejar estos requisitos para la interpretación. Pero fue una jugada clarísima del Partido Colorado prácticamente lo que hicieron con Erico Galeano. Porque le sacaron su fuero como diputado, hoy se proclamó, se hizo la proclamación oficial como senador y ahora tiene que tratar en la Cámara Alta la próxima para que puedan sacarle nuevamente sus fueros como senador. Ahora, ¿perdón? ¿Cómo queda eso? Y bueno, y yo creo que esa es la interpretación que le van a dar, porque hay algunos que dicen que no, que él en realidad el delito cometió siendo diputado y ya está desamorado. Sí. ¿Y por qué se le tiene que desamorar doble? Además creo que una vez no se le puede desamorar. Por la misma Claro, causa. por la misma causa. Sí. Entonces hay todo un debate constitucional. Y como en todos los debates constitucionales, la mitad de la biblioteca dice sí y la mitad de la biblioteca dice no. ¿Cómo se dirigen con los votos? Perdón, en una entrevista que a mí me tocó hacer, que probablemente la hiciste vos también, con Hugo Estigarribia, él insistía de que aquí el fuero es a la palabra, al discurso, Sí. y que los hechos que estamos citando no tienen nada que ver con un acontecimiento parlamentario. Y bueno, ese fue el gran debate. Que vamos a suponer que un juez decida no pedir el desafuero en un caso de un parlamentario porque, no sé, robó. Y diga, no, él tiene blindaje, tiene fuero de palabra. Y decida no pedir el desafuero y directamente lo procese, por ejemplo. Yo creo que el Parlamento ahí le va a destituir al juez. Entonces, en realidad, hay temas en que más allá del debate que podamos tener, se necesitan consensos y acuerdos políticos para aclarar bien hasta dónde van. La reelección misma. O sea, la reelección había un consenso político y social de que el presidente de Paraguay no podía ser reelecto. En ningún caso dice la Constitución. O sea, más claro, agua. Sin embargo, hay constitucionalistas que dicen que se puede hacer vía enmienda. Vía enmienda es, hay dos maneras de modificar la Constitución. Constituyente, que puedes reformar toda la Constitución, del artículo 1 hasta el 300. Y la enmienda es cuando vos planteas uno o dos ítems. Y lo puede hacer el Congreso nada más. No tenés que llamar a elecciones para elegir constituyentes. Bueno, hay constitucionalistas que sostienen que la reelección puede ser vía enmienda nada más. Y de hecho eso fue lo que se planteó con Horacio Cartes. El Senado aprobó eso, pero se frenó en diputados, ¿verdad? Después del escándalo Rodrigo Quintana. Pero esos son finalmente acuerdos políticos. Hubo un acuerdo político hasta el 2017 fue lo de Cartes. Bueno, con él hasta el 2016 hubo un acuerdo en que no se podía plantear la reelección vía enmienda, pero el presidente entonces forzó los hechos y terminó con la cuestión, terminó en forma sangrienta, diríamos, se frenó en forma sangrienta la enmienda constitucional. Pero sigue estando ahí en el debate de si es vía enmienda o si es vía reforma. Entonces tenemos varios temas. Este tema del fuero de Erico Galeano es un tema nuevo. Nunca tuvimos un antecedente. Ahora es la primera vez que tenemos un antecedente. O sea, vamos sumando, diríamos, nuestros problemas constitucionales. Pero también ese juego perverso político de porque tenemos mayoría poder modificar las cosas. A eso me refiero yo, que necesitamos un pacto político y social con respecto a determinadas instituciones, no tocar.
Y en todo caso, si quieren tocar, que convoquen a una convención constituyente y se cambie toda la constitución si quieren. ¿Otra pregunta? Como analítica política, ¿qué piensas sobre el nuevo gobierno de Santiago Peña? ¿Cómo ve? Y yo tengo muchas dudas. La primera duda que tengo es si va a ser o no un gobierno bicéfalo. Cuando hablo de un gobierno bicéfalo, me refiero a Santiago Peña o Horacio Cartes. ¿Cómo va a ser? Eso lo vamos a ver en primera instancia cuando se defina el gabinete. ¿Quiénes son los ministros? ¿Verdad? ¿A quién representan esos ministros? Santiago Peña tiene una debilidad fundamental. Él no tiene un solo parlamentario. Un poco lo que le pasó a Lugo. Lugo tenía 3 parlamentarios de 125. Santiago Peña no tiene uno solo. O sea, él le tiene al Partido Colorado, pero los líderes pues tienen sus propias bancadas, quienes le responden y son leales. En el Partido Colorado, no. Ellos son caudillos, son territoriales y son dueños de sus votos. Entonces, no es que él le va a llamar y le va a decir a fulano tal, quiero que apoye esta ley. Va a tener que negociar todo el tiempo. O sea que tiene que tener la predisposición de su partido a apoyarle. Pero él no tiene un solo parlamentario que le represente a él personalmente. Lea Jiménez hubiese sido, pero Lea Jiménez no fue electa, senadora, no le alcanzaron los votos. Entonces, la primera duda que yo tengo es, ¿será o no un gobierno bicéfalo? 2. ¿Le permitirá al Partido Colorado hacer las reformas que plantea Santiago Peña? Porque esa reforma que él plantea tiene que tocar intereses del Partido Colorado. Servicio civil, o sea, estamos hablando de tocarle a los funcionarios públicos. ¿Cómo hacemos con algunos privilegios? La caja fiscal que está en quiebra absoluta, ¿qué se va a hacer? O sea, son temas calientes que él tiene que resolver, pero que el Partido Colorado nunca permitió la reforma. Entonces, son muchos desafíos que él tiene. O sea, finalmente, a pesar de la mayoría absoluta que él tenga, él no tiene el control del partido. Y ahí es. Y viene ahí a tallar un poco el rol de Horacio Cartes. ¿Otra pregunta? Tiro otra pregunta, Estela, la última de mi parte. ¿Qué dice tu olfato de periodista, Estela, con relación a Estados Unidos? Me gustaría ver la fotografía del 15 de agosto. ¿Por qué te digo, Estela? ¿Será que asistirá el embajador de los Estados Unidos a un acto en el que evidentemente va a estar Cartes? Y de darse ese saludo protocolar, se saludará el embajador de Estados Unidos con Cartes. Y más allá de esa cuestión anecdótica, ¿cómo vos considerás se daría por lo que podés pispar de esta relación Paraguay-Estados Unidos, pero ya desde el 15 de agosto? Bueno, muy difícil hacer futurología, pero en diplomacia se dice que no hay amigos ni enemigos sino intereses, ¿verdad? Entonces, yo creo que el embajador de Estados Unidos va a estar ahí, obviamente va a estar ahí. De hecho, recordemos que Santiago Peña estuvo visitando Estados Unidos cuando estaba haciendo campaña. O sea, el veto de Estados Unidos no es a Santiago Peña, es a Horacio Cartes, ¿verdad? Y Horacio Cartes, técnicamente hablando, no forma parte del gobierno. O sea, es presidente del Partido Colorado, pero no forma parte del gobierno. Así que yo sí creo que va a estar el embajador de Estados Unidos, va a estar ahí, y si se encuentra con Cartes, yo creo que no va a tener ningún problema en saludarle. Ahora, ¿cuál va a ser la política exterior de Santiago Peña? Y estuvimos viendo señales en estos últimos tiempos. Una primera señal, bueno, fue la visita de Santiago Peña a Estados Unidos. La segunda señal fue, obviamente, pero esa es una posición histórica del Partido Colorado, de apoyar a Taiwán, seguir teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán. Esa es una señal importante porque Estados Unidos quiere que Paraguay siga apoyando a Taiwán, aunque ellos tengan relaciones con China continental. Pero en la disputa geopolítica que tienen, es importante que Taiwán se mantenga independiente para Estados Unidos. Entonces, Paraguay es el país más grande que apoya la independencia de Taiwán. Casi todos la abandonaron. Nosotros somos los únicos, o sea, de país grande, digamos, son pequeñas islitas que ni sabemos cómo se llaman. Esa es una señal, diríamos.
o sea, que diríamos conecta al nuevo gobierno, o sea, Santiago Peña, con Estados Unidos. Pero después también estuvo haciendo unas movidas raras, diríamos, que tiene que ver con distanciarse un poco de Estados Unidos. Y es decir, uno que anunció que va a reiniciar las relaciones con Venezuela. Recordemos que Paraguay rompió relaciones con Maduro y le reconoció a Guaidó, ¿se acuerdan? Bueno, Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Venezuela. Santiago Peña anunció que va a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. Y otra señal que dio fue cuando le visitó a Lula, y como Lula quiere resucitar UNASUR, Santiago Peña dijo también que va a apoyar la resurrección de UNASUR. O sea, se alinea, diríamos, a la izquierda, por llamarlo de alguna manera, para que vean nomás que las relaciones diplomáticas son intereses, ¿verdad? Porque toda la campaña que ellos hicieron fue contra el surdaje, contra la izquierda, etcétera, etcétera. Sin embargo, Santiago Peña lo primero que hace es plantear las relaciones con Maduro y apoyar a UNASUR, que en cierta forma es una confrontación, no confrontación, pero es contra la OEA, porque en la OEA está Estados Unidos. Y UNASUR no, es un acuerdo de países de Sudamérica nada más. Entonces, está jugando, diríamos, navegando en dos aguas en este momento en términos diplomáticos. Vamos a ver cómo continúa. ¿Otra pregunta? No habiendo otra pregunta, Estela, una vez más es un gusto enorme poder escucharte, el poder nutrirnos de tu conocimiento, tu experiencia. Y yo en particular suelo recordar que cuando arrancaba muchos años atrás, me tocó acompañarle, creo que 2 años en un programa de radio en la 970. Muchos años atrás, Estela. Y hoy tenerte aquí a mi lado es de vuelta un enorme placer. Y creo que para los chicos que son estudiantes de periodismo también lo es. Siempre sos bienvenida a nuestra casa y siempre es un gusto escucharte en cuanto a tus puntos de vista, y te leemos en última hora también a propósito, ¿verdad? Así que con un aplauso, ¿les parece? Nutrirse es en forma mutua, para mí es muy importante. Gracias a nuestras autoridades también. Gracias. ¿Profe, alguna palabra? Acá estoy en lugar. Estoy bastante llena acá para. Bueno, gente, acá culminamos con este ciclo de charlas que nos habíamos propuesto hace un tiempo, ¿verdad? Para tratar de entender un poco lo que pasa en nuestro país en todos estos días. Vamos a seguir tratando de entender, ¿verdad? Porque así como lo dijeron los dos expertos acá, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos en dónde estamos parados, ¿verdad? Todavía. Pero es importante que ustedes como futuros periodistas tengan las cosas claras. Creo que lo que hoy aprendimos muchísimo y se nos aclararon muchísimas cosas, ¿verdad? Trabajo excelente del profesor Diego y lo que Estela nos explicó, ¿verdad? Como toda una maestra. Espero que lo hayan aprovechado y espero que otras actividades parecidas a esto salgan de ustedes como propuestas. Les desafío a tener propuestas para seguir haciendo este tipo de actividades que acompañan y nutren todo lo que nosotros hacemos en aula todos los días. Y ahora, buenas noches a todos. Y gracias a ustedes.